Te pasas la vida entera construyendo muros para dejar fuera a los malos, y resulta que la persona que logra burlar cada uno de ellos es la que duerme a tu lado. Yo me gano la vida diseñando firewalls y sistemas de ciberseguridad. Me pagan una cantidad estúpida de dinero por sentarme en salas de servidores en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, rastreando cada forma posible en la que un extraño podría hackear una empresa multimillonaria y robar lo que no le pertenece. Soy bueno en eso, y lo soy porque no entro en pánico, aíslo la amenaza, rastro el punto de entrada, parcho la vulnerabilidad antes de que alguien se dé cuenta de que hubo una brecha de seguridad. Pero resulta que jamás se me ocurrió correr esa misma auditoría en mi propia casa. Estaba en Monterrey la semana en que todo se derrumbó. Era una reestructuración masiva para el centro de datos de un banco regional. El tipo de trabajo que pagaría la remodelación de la cocina de la que Laura venía hablando desde la primavera. El martes por la tarde, yo estaba de pie en una sala de servidores que se sentía como el interior de un refrigerador, discutiendo con el encargado de las instalaciones sobre el espacio de los racks, cuando mi teléfono empezó a vibrar en mi bolsillo trasero. Por poco no contesto. Esa es la parte que no puedo superar. Estuve a punto de dejar que se fuera al buzón de voz porque no reconocía el número. Señor Delgado, hablamos del Centro Médico Girasoles, aquí en Zapopan. Le llamamos por su esposa, Laura Delgado. Sufrió un accidente automovilístico. No recuerdo haber colgado ni haber salido de esa sala de servidores. Recuerdo estar parado en el estacionamiento con la mochila de la laptop todavía al hombro, llamando a la aerolínea, y a una mujer con una voz tranquila de servicio al cliente diciéndome que el próximo vuelo a Guadalajara no salía sino hasta dentro de 3 horas. 3 horas es mucho tiempo para estar a solas con tu propia imaginación. Tampoco recuerdo mucho del vuelo. Recuerdo al tipo de al lado preguntándome si estaba bien, y recuerdo haber dicho que sí con una voz que claramente significaba que no, y él prefirió no volver a preguntar. Recuerdo haber aterrizado en el aeropuerto y correr de verdad, con la mochila de la laptop golpeándome la cadera hasta llegar al mostrador de los autos de renta y luego manejar hacia el sur por el periférico a 130 kilómetros por hora en un Ford Escape que olía a aromatizante de pino y a los cigarrillos de alguien más. Zapopan a las 6 de la tarde es un desfile de mamás en camionetas familiares regresando de las clases de fútbol y señores en playera tipo polo haciendo carne asada en sus cocheras. La vida normal transcurría a mi alrededor mientras yo manejaba a través de ella, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio, excepto por el sonido de mis propios latidos. Conozco cada curva de la avenida Lázaro Cárdenas. Lo sé porque ya había llevado a Laura a ese hospital antes. Una vez cuando Mateo tuvo una laringitis tan grave que no podía respirar bien. Otra vez cuando ella pensó que se había fracturado la muñeca haciendo jardinería. Conozco el edificio exacto, el estacionamiento exacto, las puertas dobles exactas que conducen a la sala de espera de urgencias. Pero nada de esa memoria muscular me preparó para lo que me esperaba del otro lado. Bienvenidos a la venganza de un padre. Pónganse cómodos. Esta historia los va a llevar a un lugar que no se imaginan. Denle al botón de like y dejen un comentario abajo diciéndome desde dónde nos están viendo. Créanme, les va a encantar estar aquí. La mujer de la recepción tenía ojos amables y un gafete laminado que decía Denise. Recuerdo ese detalle con una claridad que ahora me asusta. La forma en que tu cerebro se aferra a cosas pequeñas e inútiles cuando la situación real es demasiado grande para procesarla. Estoy buscando a mi esposa, Laura Delgado. Sufrió un accidente de auto. Me llamaron. Déjeme revisar eso, corazón. Denise tecleó algo, frunció ligeramente el ceño, tomó el teléfono, dijo unas palabras que no alcancé a distinguir y colgó. Alguien va a venir a hablar con usted. ¿Está bien? Por favor, tome asiento. Alguien va a venir a hablar con usted. No, es una frase que haya significado algo bueno jamás. Una enfermera salió unos minutos después. Era más joven que yo. Vestía un uniforme médico con perritos de caricatura. El tipo de estampado que esperarías en la pijama de un niño,
no en alguien que está a punto de cambiar tu vida. Sostenía una tabla portapapeles contra su pecho como si fuera un escudo. «Señor Delgado, soy yo. ¿Ella está bien? ¿Puedo verla?» El rostro de la enfermera hizo un gesto complejo, algo que intentaba ser profesional, pero que no lograba conseguirlo. «Lo siento mucho, señor. No puede pasar en este momento. Su esposo y su hijo ya están con ella». Me quedé allí parado por un segundo, esperando el resto de la frase, esperando la parte donde eso tuviera sentido. «Lo siento que, su esposo y su hijo, están con ella en este momento. El médico también está ahí dentro. Y yo soy su esposo», lo dije seco, sin enojo, todavía no, solo como una corrección, como si estuviera arreglando un error de dedo en un correo electrónico. La enfermera pestañeó, miró hacia abajo a su tabla, como si la respuesta pudiera estar impresa ahí. Volvió a mirarme. Déjeme verificar eso de nuevo. No se movió, solo se quedó allí parada, y por un largo segundo sus ojos miraron de reojo por encima de mi hombro, hacia las puertas dobles que llevaban a las bahías de tratamiento. Algo en su rostro cambió de confusión a cautela. Me di la vuelta y miré a través del pequeño cuadrado de vidrio reforzado de la puerta que estaba detrás de ella. Y ahí estaba él, un tipo al que apenas conocía, un tipo al que me había cruzado tal vez 2 veces. Una vez en la fiesta de fin de año de la oficina de Laura hace 2 años, donde él había hecho un chiste malo sobre el ponche navideño, y todos se habían reído demasiado. Y otra vez en el cumpleaños de una de sus compañeras de trabajo, donde le había estrechado la mano, y olvidado su nombre antes de 10 minutos. Miguel algo. Laura trabajaba con él, mercadotecnia, diseño, lo que fuera. Nunca presté mucha atención a los detalles de su oficina, porque ¿por qué habría de hacerlo? Era su mundo, no el mío. Él estaba de pie al pie de la cama de hospital de Laura, y apoyado en su cadera, acomodado allí, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si fuera un lugar que su cuerpo ya conocía a la perfección. Estaba Mateo, mi hijo, de 4 años, con el pulgar a medio camino de la boca, apoyando la cabeza en el hombro de este hombre, de la misma forma en que apoya su cabeza en el mío, cuando está cansado al final de un largo día. No estaba asustado, no estaba confundido, estaba cómodo. Sentí que algo dentro de mi pecho se quedaba muy quieto y muy frío, como una sala de servidores bajando de golpe a 15 grados. Mi cerebro, la parte de mí que llevaba 15 años encontrando patrones en cosas que no quieren ser descubiertas, empezó a hacer algo que no pude detener. Catalogar, archivar. Un niño no se aferra así a un extraño. «Señor», la enfermera me estaba hablando de nuevo. «Señor, lo lamento mucho. Hay un problema grave con el protocolo de ingreso». El caballero que llegó con ella en la ambulancia proporcionó un número de contacto de emergencia que coincidía con el del expediente, y actualmente aparece registrado como su cónyuge. Estamos tratando de rectificarlo ahora mismo. Él viajó con ella en la ambulancia. Por supuesto que lo hizo. Probablemente iba en el asiento del copiloto cuando ocurrió. No me escuché decir, con una voz baja y completamente vacía: «No está bien, creo que me equivoqué de habitación». No sé por qué dije eso. Sabía perfectamente que no era la habitación equivocada. Sabía con total certeza de quién era esa habitación, pero una parte de mí no estaba lista para quedarse parada en ese pasillo y pelear por una verdad que ni siquiera estaba seguro de querer enfrentar todavía. Me di la vuelta, regresé a la sala de espera y me senté en una silla de plástico que no tenía ningún derecho a ser tan incómoda, y no volví a acercarme a esa recepción. Aquí está lo que nadie te dice sobre el shock. No se manifiesta con llanto, no se manifiesta con gritos. Se ve como un hombre adulto sentado, completamente inmóvil, en la sala de espera de un hospital durante 6 horas, mirando fijamente una máquina expendedora sin comprar nada de ella. Vi familias ir y venir. Un chico adolescente con el brazo enyesado, riéndose con sus amigos, sobre lo impresionante que se veía la fractura en la radiografía. Una pareja de ancianos donde el esposo le daba palmaditas en la mano a su esposa cada pocos minutos, con la regularidad de un metrónomo. Una mujer llorando en silencio en una esquina mientras decía por teléfono: «No, está estable», una y otra vez, como si intentara convencerse a sí misma. Nadie vino a darme informes.
Yo no estaba en la lista. Lo sabía ahora, de esa manera tan específica y humillante en que sabes algo una vez que el sistema de ingreso de un hospital te lo ha confirmado. Me quedé allí sentado con la mochila de la laptop todavía al hombro, como un idiota, como si me fueran a llamar a una junta de trabajo. Y cada 20 minutos, más o menos, la imagen volvía a surgir en mi mente. La mano de Miguel en el barandal de la cama, la cabeza de Mateo en su hombro, la palabra esposo saliendo de la boca de la enfermera como si le perteneciera a alguien más. Bloqueaba la imagen cada una de las veces. Me repetía lo mismo a mí mismo en un bucle. Estás exhausto. Has estado viajando todo el día. Estás muerto de miedo y tu cerebro está haciendo lo que los cerebros asustados hacen, construir monstruos de la nada. He pasado toda mi carrera entrenado para detectar una anomalía en el segundo exacto en que aparece en un sistema. Pequeña, silenciosa, fácil de ignorar si no la estás buscando. Así es exactamente como entran las verdaderas amenazas. Lo sé mejor que casi nadie, lo sé, y aún así no me permití mirar. Alrededor de las 11 de la noche, una enfermera diferente, mayor, con ojos cansados, del tipo de enfermera que ya ha visto todas las versiones posibles de una mala noche que este hospital puede ofrecer, salió y me dijo que Laura estaba estable, que había recibido un golpe en la cabeza y tenía una fractura de fémur, que estaba sedada y no estaría lúcida hasta la mañana siguiente, y que yo debería ir a casa a descansar un poco. ¿Es usted familiar?, preguntó, echando un vistazo a su carpeta. Soy su esposo, dije de nuevo, la tercera vez esa noche. Empezaba a sonar menos como un hecho y más, como algo de lo que intentaba convencerme a mí mismo. Ella me miró un segundo de más. Vuelva por la mañana. El cambio de turno es a las 7. A esa hora se arreglan las cosas. Manejé de regreso a una casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Pasé junto a la ventana oscura de la habitación de Mateo. Pasé junto a la mesa del comedor donde Laura y yo cenábamos 4 noches a la semana como una familia normal, aburrida y feliz. Luego me quedé sentado en el auto en la entrada durante mucho tiempo antes de entrar. No dormí. Me acosté en la cama de una casa que de pronto sentía que le pertenecía a alguien más, mirando fijamente el techo. Y me hice una promesa que ahora sé que ya era una mentira en el segundo exacto en que la formulé. Mañana regresas. Mañana se explica todo esto. Mañana descubres que fue una confusión en las agendas, un error de expediente, un compañero de trabajo que casualmente estaba cerca y se ofreció a ayudar, con Mateo para que la mamá de Laura no tuviera que manejar 1 hora. Mañana todo tendrá sentido. Creí eso durante casi exactamente 12 horas más. No tenía idea de que el amanecer de esa mañana no me traería una explicación. Me traería el primer día de una investigación que yo jamás pedí comenzar. Una que terminaría conmigo sentado en el piso de mi oficina haciendo cuentas que no quería hacer, mirando fijamente un trozo de papel que me diría con precisión matemática cuánto tiempo llevaba siendo la única persona en mi matrimonio que no sabía la verdad. Lo peor de estar entrenado para notar patrones es que, una vez que empiezas a ver uno, ya no puedes dejar de verlo. No importa si la mujer en el patrón es tu esposa. A las 7:00 ya estaba de vuelta en el Centro Médico Girasoles, antes de que el sol iluminara por completo el estacionamiento, y esta vez en la recepción había alguien nuevo, un rostro diferente, una tabla diferente y nada de la tensión de la noche anterior. ¿Laura Delgado? Déjeme revisar. Ah, sí, hubo una confusión en el formulario de ingreso anoche. Una disculpa por eso, ya puede pasar a verla. Una confusión, 2 palabras cargando con un peso enorme. Miguel no estaba allí, Mateo tampoco. La mamá de Laura, Elena, había pasado por él poco, después de la medianoche, según el expediente. Cuando entré, Laura estaba reclinada en la cama, con la pierna inmovilizada y un hematoma morado extendiéndose a lo largo de su mandíbula. Y cuando me vio, todo su rostro se descompuso de alivio. Esteban, su voz se quebró. Esteban, tenía tanto miedo. No sabía si te habían localizado. Aquí estoy. Me senté, tomé su mano y lo dije en serio. Cada parte de mí que todavía la amaba lo decía en serio. Te amo. Yo también tenía mucho miedo. Tenía muchísimo miedo. Lo dije y era verdad. Y por debajo de eso, tan sutil como el zumbido de un servidor, había otra frase que aún no estaba listo para decir en voz alta.
Tenía muchísimo miedo y todavía lo tengo, solo que no por la razón que tú crees. Salí de esa habitación 40 minutos después sintiéndome como un criminal. No por nada de lo que Laura hubiera hecho, sino por lo que me permití imaginar sobre ella, mientras estaba inconsciente en una cama de hospital. ¿Qué clase de hombre hace eso? Pensé mientras salía del estacionamiento. ¿Qué clase de hombre arma un caso en contra de su propia esposa? Mientras ella tiene el fémur fracturado, me dije que ya había terminado con eso. Me dije que la verdad, cualquiera que fuera, se revelaría a su propio tiempo, y que yo no necesitaba ponerme a escarbar. Esa resolución me duró unos 6 días. La trajimos a casa ese viernes. Convertí la oficina de la planta baja en una recámara provisional porque las escaleras estaban fuera de discusión. Moví mi escritorio al garaje, arrastré la cama de invitados, instalé una silla para ducha en el baño de abajo. Aprendí a ayudar a una mujer adulta a levantarse de una silla de ruedas sin lastimarnos a ninguno de los dos. La llevaba a sus citas de terapia física 3 mañanas a la semana. Le preparaba hot cakes a Mateo cada mañana, porque esa era nuestra rutina, la de él y la mía. Y hay ciertos hábitos a los que te aferras con más fuerza cuando todo lo demás se siente desmoronarse. Estaba haciendo todo bien. Quiero que eso quede asentado. Estaba haciendo todo lo que se supone que debe hacer un esposo. Y cada maldita noche, acostado a su lado en una cama que solía sentirse como el lugar más seguro del mundo, cerraba los ojos y veía lo mismo. La mano de Miguel en el barandal, la cabeza de Mateo en su hombro. Pequeñas cosas empezaron a acumularse. Quiero ser honesto sobre lo pequeñas que eran, porque esa es la parte que nadie te advierte. Nunca es una sola cosa grande. Son 50 detalles mínimos. Su teléfono, que solía dejar con la pantalla hacia arriba en la barra de la cocina mientras se cargaba, ahora pasaba el tiempo con la pantalla hacia abajo, siempre, sin excepción. Elena pasó un martes a dejarnos un refractario con guisado de pollo con arroz, su especialidad, y mencionó de la forma más inocente del mundo: ese joven tan amable de tu oficina fue de gran ayuda la primera noche. Laura, cargando a Mateo de un lado a otro, manteniéndolo tranquilo. El tenedor de Laura se detuvo a mitad de camino hacia su boca, solo por un segundo, solo el tiempo suficiente para que yo lo notara. ¿Cuál compañero de trabajo?, preguntó, manteniendo mi voz relajada, curiosa. Nada más. Miguel, dijo Elena, un muchacho muy lindo. Deberías darle las gracias. Laura cambió de inmediato el tema de conversación hacia la comida. Unas noches después, Mateo estaba medio dormido en el sillón y, de la nada, con esa voz plana y directa que usan los niños cuando están demasiado cansados para filtrar lo que dicen, soltó: ¿El otro muchacho va a pasar por mí a la escuela mañana otra vez? ¿Cuál otro muchacho, campeón? El otro, el de la oficina de mi mamá. Me quedé completamente inmóvil. ¿Cómo se llama? Miguel. Lo dijo como si fuera la palabra más normal del mundo, como si perteneciera a su vocabulario de todos los días. Tampoco dormí esa noche. Encontré la chamarra por accidente, buscando una maleta en el fondo de nuestro closet. Una chamarra de hombre, azul marino, talla grande. Yo soy talla mediana. Cuando le pregunté a Laura al respecto, apenas levantó la vista de sus ejercicios de rehabilitación. Es una vieja tuya, como de hace 4 años. Jamás he tenido una chamarra así en mi vida. No le repliqué, solo la archivé en mi mente junto a todo lo demás. Su calendario de trabajo tenía ahora un ritmo que yo no había registrado antes, porque ¿por qué habría de hacerlo? Martes y jueves, junta nocturna, llegando a casa después de las 7 becómetros sin falta, tan constante como el ping de un servidor estable. Y luego, una tarde, mientras su teléfono vibraba en la barra de la cocina, boca abajo, como siempre, alcancé a ver un destello de la pantalla de bloqueo, antes de que se apagara. Un nombre, solo la letra M, y debajo 4 palabras. Ya quiero que sea jueves. No era nada sólido. Me dije a mí mismo que el dolor y el miedo hacen que la gente vea cosas donde no las hay. Me dije que me estaba convirtiendo en el tipo de hombre que jamás quise ser. El tipo que audita a su esposa, como si fuera un sistema en el que no confía. Me repetí todo eso. Y luego fui a investigar de todos modos. Ni siquiera estaba buscando eso. Estaba escarbando en el archivero de lo que solía ser mi oficina, buscando la cartilla de vacunación
y el seguro de Mateo para una visita al pediatra, cuando saqué el expediente con sus registros de nacimiento del hospital. Mis ojos se toparon con una sola línea, tipo de sangre o negativo. Me congelé. Yo soy AB positivo, lo sé perfectamente desde que empecé a donar sangre en la universidad. Es una imposibilidad biológica fundamental, del libro de texto, que un padre AB positivo engendre un hijo O negativo. Mi cerebro entró de inmediato en modo de auditoría estricta. Calculé la línea del tiempo hacia atrás desde su fecha de nacimiento en enero. La concepción ocurrió en abril. Para ese entonces, ella ya llevaba casi un año trabajando en la agencia corporativa. Busqué mis viejos registros de viajes de ese mes de abril. Estuve en Tijuana durante 2 semanas, seguidas por un contrato masivo de defensa. Ni siquiera estaba en el mismo estado del país cuando Mateo fue concebido. No la confronté. Todavía no. Me dije que necesitaba estar seguro, no seguro de sospecha, sino seguro de certeza absoluta. El tipo de certeza que no deja espacio para que un hombre se pase el resto de su vida dudando. Hay una clínica de fertilidad y paternidad a 2 municipios de distancia, en Tlaquepaque, oculta en una plaza comercial entre una estética de uñas y un local de comida china. Fui un miércoles durante mi hora de comida y pagué 6,000 pesos, en efectivo por una prueba de paternidad discreta. Le dije a la mujer detrás del mostrador que solo estaba siendo meticuloso, y ella asintió con la cabeza como si hubiera escuchado esa misma frase 1000 veces de 1000 hombres, exactamente iguales a mí. Mientras esperaba los resultados, no me detuve. No podía hacerlo. Revisé nuestros estados de cuenta bancarios conjuntos y encontré pequeños retiros en efectivo. 200 aquí, 500 allá, siempre en martes o jueves, siempre en cajeros automáticos cerca de su oficina. Busqué a Miguel Cárdenas en Facebook y encontré lo que buscaba en unos 4 minutos. Fotos de Laura en un bar del centro del que yo jamás había oído hablar. Fotos de un viaje de trabajo a Puerto Vallarta que ella me había dicho que era solo de ella y Daniela, la de contabilidad. Y enterrada en sus fotos etiquetadas de hace 3 años, Miguel sonriendo, cargando a un bebé, mi hijo, o el niño que yo había creído que era mi hijo durante 4 años. Miguel vivía a 45 minutos de distancia, en un complejo de departamentos sencillos cerca de la salida a la carretera. Un lugar modesto. No el hogar de un hombre que está construyendo una familia. El hogar de un hombre que mantiene una opción abierta. Me sentía como un ladrón en mi propia vida. Recuerdo haber pensado eso mientras revisaba fotos de mi esposa a la 1 de la mañana, mientras ella dormía a 6 metros de distancia en una cama a la que yo mismo la había ayudado a entrar, tomando cosas que no eran mías para tomar. Pero una vez que empiezas a mirar, ya no puedes ignorar lo que está frente a tus ojos. Los resultados llegaron unos días después. Un sobre blanco común, sin logotipos ni marcas, acomodado en el montón de la correspondencia sobre la barra de la cocina como si no fuera nada, como si no estuviera a punto de decirme quién era yo en realidad para él, niño al que le había estado cocinando hot cakes cada mañana durante 4 años seguidos. Lo llevé al garaje, me senté en una cubeta de pintura invertida y lo sostuve durante 1 hora completa antes de abrirlo. Quiero que entiendan algo sobre esa hora. Esa fue la última hora de mi vida en la que todavía pude creer que era el padre de Mateo. Sabía sentado allí que una vez que abriera ese sobre, no habría ninguna versión del futuro donde eso siguiera siendo verdad. Así que me quedé ahí con él. Me permití vivir la última hora de la mentira, porque sabía que era la última cosa buena que iba a sentir en mucho tiempo. Luego, lo abrí. Probabilidad de paternidad, 0%. Quisiera decirles que grité. Quisiera decirles que le di un puñetazo a la pared del garaje, que sentí algo violento y un crujido estruendoso abrirse en mi pecho. Pero no fue eso lo que pasó. Lo que pasó fue peor. No sentí nada. Y luego, un segundo después, lo sentí todo a la vez, como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y hubiera arrancado 4 años de golpe, dejando un espacio hueco con la forma exacta de la risa de un niño pequeño. Seguí llevándola a sus terapias físicas esa semana. Seguí haciendo hotcakes. Me decía a mí mismo que estaba esperando a que ella estuviera lo suficientemente fuerte para escucharlo, que estaba siendo amable, paciente.
el hombre para el que toda mi vida me había entrenado, pero esa no era la verdadera razón. Y una parte de mí lo sabía incluso entonces. Simplemente no estaba listo para soltar una vida que creía mía, todavía no. Y cada vez que Elena pasaba a la casa, trayendo sopa, llamándome mi hijo, de la forma en que lo había hecho desde el día en que me casé con su hija, diciéndome lo orgullosa que estaba de la manera en que mantenía unida a esta familia, sentía que el suelo se movía un poco más debajo de nosotros dos, porque ella no tenía idea de lo que yo ya sabía. Y cada palabra amable que me decía era una cuenta regresiva, para el momento en que tendría que quitárselo todo a ella también. No sabía aún cómo lo iba a hacer, solo sabía que no podía seguir lavándole el cabello en esa silla de ducha. Seguir sonriendo frente a los hot cakes, seguir fingiendo que las matemáticas de ese expediente no existían. Algo dentro de mí ya había tomado una decisión, solo que no se lo había comunicado al resto de mi cuerpo todavía. Hay una clase específica de silencio que ocurre justo antes de que le prendas fuego a tu propia vida. No se siente como enojo, se siente como claridad. El agua caía tibia sobre el cabello de Laura, y yo tenía su cabeza inclinada hacia atrás en la silla de ducha, tal como lo había hecho una docena de veces ese mes, esparciendo el champú con las mismas manos que habían sostenido ese sobre de ADN durante una hora en el garaje. Ella se estaba riendo de algo. Alguna historia sobre un terapeuta físico que no dejaba de decirle campeona, como si tuviera 12 años, y dejé que terminara la historia antes de soltarlo. ¿Me estás engañando? Su risa se cortó a mitad de la respiración, no lentamente, como si alguien hubiera apagado un interruptor. ¿Qué? ¿Por qué me preguntas eso? Solo responde la pregunta, Laura. No, ¿por qué me estás preguntando eso? Vi el expediente médico de Mateo, Laura, sé lo del tipo de sangre. Se puso completamente rígida bajo mis manos. Seguí moviendo mis manos por su cabello. Tranquilo, constante, de la misma forma en que rastrearía una brecha en el registro de un servidor. Ella se quedó inmóvil. El agua seguía corriendo. En alguna parte afuera, un perro le ladraba a la nada. Esteban, ¿cuánto tiempo?, pregunté. Manteniendo mi voz completamente nivelada, no respondió de inmediato. El silencio se prolongó, llenándose únicamente con el sonido de la regadera. Te hice una pregunta, Laura. ¿Cuánto tiempo? Mi voz se quebró, no por tristeza, sino por la repentina y violenta descarga de adrenalina. Estaba temblando tanto que tuve que apoyarme en la pared de la ducha para mantenerme en pie. 6 meses, susurró. Su voz apenas lograba cortar el ruido del agua cayendo. Empezamos a vernos 6 meses antes de que quedara embarazada. No era. Nunca se supuso que fuera algo serio. Solo, su voz se rompió por completo. Solo pasó, y luego siguió pasando, y yo no sabía cómo detenerlo. Y luego quedé embarazada, y no sabía de quién era. Tú lo sabías, lo dije en voz baja, más plano de lo que me sentía por dentro. Sabías perfectamente de quién. Dejé de frotar el champú. Mis dedos se quedaron pesadamente apoyados sobre su cabeza. Ahora, dime, ¿quién es el padre de Mateo? Dije con la voz temblorosa, como si estuviera listo para la respuesta. Para ser honesto, no lo estaba, pero necesitaba saberlo. Es Miguel. Miguel Cárdenas, mi ex de la universidad. Trabaja con nosotros, dijo ella, con la voz trémula. Miguel, tu ex de la universidad, el que se suponía que ya era historia. Antigua, es el mismo Miguel Cárdenas de tu oficina. Empezó a llorar, ese tipo de llanto, que viene acompañado de temblores en las manos, y estiró el brazo para sostener mi brazo, y dejé que lo hiciera porque alguna parte vieja, estúpida, y leal de mí todavía no soportaba verla sufrir. Quería 2 vidas, dijo. Quería las partes buenas de ambas. Sé cómo suena eso. Sé que fue un error, Esteban. Lo sé. Un error dura una noche, Laura. 6 meses antes de quedar embarazada no es un error. Es una elección de estilo de vida, dije, con la voz firme. Querías un esposo estable, una casa en los suburbios, las vacaciones familiares y una red de seguridad. Dejaste el trabajo pesado de un matrimonio aquí y subcontrataste tu emoción en un departamento de una recámara al otro lado de la ciudad. Cerré la llave del agua, dejando el baño en un silencio absoluto. Tú te quedaste con la fantasía. A mí me tocó pagar la hipoteca. Terminamos. Terminé de ayudarla, la llevé a la cama. Acomodé la cobija alrededor de su rodillera de la forma en que el terapeuta físico me había enseñado.
Apagué la luz y no dije nada más. Esa noche dormí en la habitación de Mateo, en el piso al lado de su cama, escuchando su pequeña máquina de sonido reproducir olas de océano falsas. Lo vi dormir con la boca abierta, con un brazo rodeando a su dinosaurio de peluche, completamente ajeno a que el suelo bajo todo su mundo ya había empezado a agrietarse. Él no tenía idea. Nunca sabría qué tan cerca estuve de enterarme demasiado tarde, y yo jamás me perdonaría por la decisión que ya sabía que tendría que tomar. Al día siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era enojo, quiero dejar eso en claro, porque el enojo arde caliente y rápido, y yo ya no tenía eso dentro de mí. Lo que sentía era más silencioso, más firme, presente de una forma en la que no me había permitido estar en semanas. Le hice hot cakes a Mateo, con chispas de chocolate, como a él le gustan, mal formados con silueta de dinosaurio, porque esa es la rutina que hacemos cada mañana. Lo acompañé a la parada del transporte escolar al final de nuestra calle cerrada, y lo vi subir con su mochila cayéndosele de un hombro, y me quedé despidiéndolo con la mano hasta que el transporte dio la vuelta en la avenida principal y desapareció. Mi corazón se partió limpiamente a la mitad parado, allí en la entrada de mi cochera, en calcetines, porque una parte de mí ya sabía que esta podría ser una de las últimas mañanas en las que podría ser su papá, y él ni siquiera notó que me estaba despidiendo de eso. No llamé a un abogado ese día, llamé a Elena. Hola, mi hijo, dijo, tan cálida como siempre, sin tener idea de lo que venía. ¿Todo bien? Necesito ir a verte. Necesito hablar contigo. Sin Laura. Hubo una pausa en la línea, lo suficientemente larga como para saber que algún instinto en ella ya había captado algo. Ven cuando quieras, mi hijo. Pongo café. Tenía 2 tazas esperando cuando llegué, y un plato de las galletas de mantequilla, que siempre tenía en una lata sobre su barra, y se sentó frente a mí en la mesa de su cocina como lo había hecho 100 veces antes. Y se lo conté todo: el hospital, la enfermera, la mano de Miguel en el barandal de la cama, el acta de nacimiento, las cuentas, la clínica en Tlaquepaque, el ADN. No dijo una sola palabra hasta que terminé. Luego, estiró el brazo sobre la mesa y tomó mi mano, y me desmoroné de una forma en la que no me había permitido hacerlo en todo este proceso. No en el hospital, no con el sobre, no en la ducha con Laura llorando contra mi brazo. Me desmoroné en la mesa de esa cocina porque Elena me estaba mirando, como si yo fuera el que había sido lastimado, porque lo era. Yo la eduqué mejor que esto, dijo finalmente, con la voz quebrada. No sé en qué me equivoqué. Me apretó la mano con tanta fuerza que llegó a doler un poco. Has sido como un hijo para mí, Esteban. Lo sigues siendo, eso no cambia. No por esto. No defendió a Laura, no buscó excusas, solo me sostuvo la mano a través de esa mesa, como si yo fuera el que necesitaba ser sostenido. Y de alguna manera, eso lo hizo mucho peor, porque significaba que también la estaba perdiendo a ella. Una madre que nunca tuvo la obligación de ser mía, que eligió serlo de todos modos, durante 8 años. Yo me haré cargo de Mateo, dijo en voz baja. Laura no puede hacer esto sola, y no voy a permitir que ese niño quede atrapado en medio de lo que viene. No le va a faltar amor, te lo prometo. Le creí, todavía le creo. Salí de su casa esa tarde sabiendo que me acababa de despedir de la única familia que realmente sentí como mía, aunque técnicamente nada de eso lo hubiera sido nunca. Si llevan tiempo escuchando esto, dejen sus opiniones en los comentarios. Den like al video de paso y asegúrense de estar suscritos. Laura notó el distanciamiento casi de inmediato. Eso es lo que pasa con alguien que pasó años viviendo de leer a la gente. Pudo sentir cómo bajaba la temperatura en el segundo exacto en que dejé de pelear por nosotros. Hablaste con mi mamá, dijo, acorralándome en la cocina 2 días después. No era una pregunta. Así es, eso. Esteban, eso es un asunto familiar. Pudimos haberlo solucionado entre nosotros. Tu madre también es familia. Laura, mantuve mi voz nivelada. ¿O lo olvidaste cuando decidiste entregarle su nieto a otro hombre en la habitación de un hospital? Mientras yo todavía estaba en el aire, no tuvo respuesta para eso. Nunca la tenía. Ni una sola vez para nada de lo que realmente importaba. Me mudé a la habitación de invitados esa noche. Se quedó de pie en el marco de la puerta viéndome llevar mi almohada por el pasillo, como si mirarme pudiera evitar que sucediera.
¿Te vas a ir? No lo sé. ¿Todavía me amas? Pensé en mentir. Habría sido mucho más fácil mentir. Estoy tratando de descifrar eso. Cruzó la habitación y estiró las manos hacia mí. Sus dedos se aferraron a mi camisa de la forma en que solían hacerlo, cuando todavía éramos una pareja normal con problemas normales. Y la dejé. No me aparté. Simplemente no le correspondí el abrazo. Y vi como algo en su rostro se derrumbaba, al comprender en tiempo real que me estaba perdiendo, una pequeña falta de respuesta a la vez. Por primera vez desde el hospital, no me sentí culpable al ver que eso sucedía. Solo me sentía cansado, cansado de una forma que el sueño no iba a solucionar. La mañana siguiente a esa conversación en la ducha, la red de seguridad financiera de la que ella había dependido durante 8 años desapareció. No pedí permiso. Moví mi depósito directo a una cuenta individual. Transferí exactamente la mitad de los fondos, restantes para los servicios del hogar a nuestra cuenta corriente conjunta, y la dejé para que descifrara cómo cubrir su propio estilo de vida. Cuando me acorraló por los saldos faltantes, llorando porque no podía cuadrar las cuentas, ni siquiera levanté la vista de mi laptop. Le dije simplemente: he pagado la prima de esta vida durante 8 años, mientras tú invertías tu verdadero ser en otra parte. La cuenta está cerrada, Laura. Resuélvelo. No discutió porque no le quedaba ninguna defensa que hacer. Hubo cosas más pequeñas también, más silenciosas, casi vergonzosas por lo mucho que dolían. Una noche me sorprendí a mí mismo sacando 4 platos de la alacena por pura memoria muscular. Uno para mí, uno para Laura, uno para Mateo y uno que solía ser para la familia que creíamos que éramos. Me quedé allí parado sosteniendo ese cuarto plato durante un largo momento, antes de volver a guardarlo en el gabinete. Pequeño, visual, devastador. Nadie te advierte que el divorcio llega en pedazos como ese. Un plato que ya no pones. Una silla en la que nadie se sienta. Los papeles llegaron un jueves, muy apropiado, dado lo que los jueves aparentemente habían significado en nuestra casa durante los últimos 4 años. Los extendí sobre la mesa de la cocina, la demanda de divorcio y la moción de fraude de paternidad ordenada por el tribunal. En nuestro estado, ser el esposo significa que legalmente eres el responsable financiero de un niño que no es tuyo hasta que un juez diga lo contrario. No iba a permitir que un tribunal familiar me obligara a financiar su familia secreta durante los próximos 14 años, ni iba a arrastrar a Mateo a una batalla tóxica por la custodia solo por una cuestión de orgullo. La moción no solo rompía mis lazos legales, obligaba legalmente a Laura a nombrar a Miguel como el padre biológico, trasladando las responsabilidades financieras y legales de la paternidad directamente al hombre que se las había ganado. Las manos de Laura temblaban mientras los leía. Llegó a la página de la paternidad y me miró con los ojos ya empapados. ¿Qué va a pasar con Mateo? Él nunca fue mi hijo, Laura. Lo dije de la forma más suave que supe, lo cual no fue nada suave en realidad. Porque no hay una forma suave de decir una verdad tan grande, y quedarme sería una mentira. Para él, para mí, para todo esto. Empezó a llorar en serio entonces, buscando mis manos a través de la mesa, suplicando de una forma que nunca pensé escuchar de una mujer que dirigía lanzamientos de productos multimillonarios para ganarse la vida. Haré lo que sea, Esteban. Voy a arreglar esto. No lo volveré a ver jamás. Iré a terapia. Iré, por favor. Solo no hagas esto. Y ahí estaba. No un lamento haberte lastimado. No un lamento haberte mentido durante 4 años. Solo un por favor. No me obligues a enfrentar lo que hice. No estás arrepentida de haberlo hecho, le dije. Estás arrepentida de que te hayan atrapado. No lo discutió, no pudo, porque era verdad, y ambos lo sabíamos. Me fui una mañana de domingo a finales de octubre, el tipo de mañana fresca, donde los árboles a lo largo de nuestra calle se habían puesto de todos los tonos de naranja y rojo, como si todo el vecindario estuviera montando. Un espectáculo para un público que ya no estaba mirando. Empaqué 2 maletas y las subí al auto yo mismo, sin ayuda, sin despedidas ensayadas. Mateo me encontró en la entrada de la cochera. «Papá, ¿a dónde vas?» Esa palabra rompía algo dentro de mí limpiamente a la mitad cada una de las veces. Y esta iba a ser una de las últimas veces que la escucharía dirigida a mí.
Me arrodillé a su altura, ahí mismo sobre el concreto frío, y le dije que tenía que irme por un tiempo. ¿Cuándo vas a regresar? Quería tanto decirle la verdad, que su madre tomó decisiones que nos rompieron, que yo no era su padre, que nada de esto era su culpa, y que todo era culpa de ella. Quería decir todo eso, pero tenía 4 años. No merecía cargar con ese peso, todavía no, nunca si yo podía evitarlo. Te amo más que a nada en este mundo, le dije en su lugar. Quiero que recuerdes eso, sin importar lo que pase. Me abrazó por el cuello de la forma en que siempre lo hacía, y me permití llorar por primera vez frente a él. Silencioso, rápido, limpiándome las lágrimas antes de que pudiera verlas bien. Luego me levanté, me subí al auto y manejé sin mirar el espejo retrovisor. Si hubiera mirado atrás me habría quedado, y quedarme habría sido una mentira. Así que seguí manejando, 1 kilómetro a la vez, alejándome de todo lo que alguna vez pensé que quería. 3 meses después, Laura llamó. Estuve a punto de no contestar. Perdí la casa, dije. Estoy trabajando a medio tiempo en la oficina satélite de la agencia. Al parecer, el escándalo del divorcio y la revocación de paternidad fue demasiada responsabilidad legal para la oficina principal. Me quitaron de la ruta de directores. ¿Y Miguel? Soltó una risa corta y amarga. Se fue. En el segundo en que las cosas se pusieron difíciles, se largó. Supongo que nunca quiso la responsabilidad en primer lugar. Hubo una pausa. ¿Hay alguna oportunidad para nosotros, Esteban? ¿Alguna oportunidad mínima? No, ¿alguna vez me amaste? Amé a quien yo creía que eras. Nunca quise lastimarte, dijo, y su voz se quebró al decirlo. Lo sé, le dije, pero querer no es lo mismo que intentar y tú nunca lo intentaste. Lo siento, dijo una vez más. Las mismas 2 palabras que venía diciendo desde la ducha, desde la mesa de la cocina, desde la entrada de la cochera. Sé que lo sientes, y lo dije en serio también. Creo que realmente lo sentía, solo que no por la razón correcta. Sentía las consecuencias. Jamás se arrepintió de la elección. Colgué, no volví a llamarla, y ella dejó de llamarme no mucho tiempo después de eso. Me mudé a Colorado un año más tarde, a una posición de nivel directivo en una firma a las afueras de Denver, un nuevo comienzo en un estado donde nadie conocía la forma de la vida que solía tener. No salgo mucho en citas, voy al trabajo, salgo a correr por las colinas. Existo en un tipo de tranquilidad para la que nunca tuve tiempo, cuando estaba ocupado siendo esposo y padre de un niño que nunca fue mío para conservar. Una carta apareció una tarde, reenviada desde mi antigua dirección, sin remitente en el sobre. Adentro había una hoja de papel de construcción doblada a la mitad, un poco arrugada por el viaje. Un dibujo con crayolas, un hombre de palitos, un niño de palitos tomados de la mano. En la parte superior, con las letras gigantes y temblorosas de un niño de 5 años que apenas estaba aprendiendo a deletrear su propio nombre, decía: «Te extraño, papá. Por favor, regresa». Lloré. Comprendí sin que nadie me lo dijera que Elena la había enviado y que se había asegurado de que Laura nunca se enterara. La mantengo doblada en mi cartera. No puedo mirarla muy seguido. Tampoco puedo tirarla a la basura. No me arrepiento de haberme ido. Me arrepiento de que algo de esto tuviera que pasar en primer lugar, de que una mujer a la que amé durante 8 años decidiera, en algún momento del camino, que merecía 2 vidas en lugar de una, y de que un niño pequeño quedara atrapado en los restos de una elección que él jamás tomó. Ya no estoy enojado. Algunas noches ni siquiera estoy triste. Solo me quedo en silencio, de la forma en que te quedas cuando finalmente dejas de esperar una disculpa que signifique algo. Laura quería ser la mujer que lo tenía todo: el esposo, la casa, el secreto, la fantasía paralela que la hacía sentir joven y temeraria. Construyó toda esa vida con las partes buenas de 2 hombres, y al final perdió a cada uno de ellos. La casa, la carrera, el hombre que le prometió algo mejor y se desvaneció en el segundo en que las cosas se pusieron difíciles. No tiene nada de eso ahora. Yo tengo paz, paz real, de esa que no viene con un asterisco. Y creo que al final eso vale más que cualquier cosa que ella haya logrado conservar. Terminé de ser el fondo en la historia de alguien más. Terminé de ser la red de seguridad, el hombre que aparece y paga la hipoteca y nunca es tomado en cuenta. La libertad resultó ser la única venganza que realmente necesité.
No sé si Mateo llegará a entender alguna vez por qué me fui. No sé si crecerá odiándome, o olvidándome, o preguntándose toda su vida por qué no peleé más duro por él. Espero que algún día alguien le diga que sí peleé. Peleé cada maldito día para ser el padre que él merecía. Solo que no supe, sino hasta que fue demasiado tarde que estaba peleando por un niño que nunca fue mío para conservar. Si disfrutaron de esta historia, denle al botón de like, suscríbanse y dejen un comentario abajo. Cuéntenme desde dónde nos están viendo. Nos vemos en la próxima.